lo que ha hecho el Tribunal Constitucional sin que nadie se lo pida, ha modificado el artículo 33 del Código Tributario y ha dispuesto que los intereses de las deudas se condonan, es decir, solo se pueden calcular durante un determinado periodo muy cortito de 8 meses o 9 meses en el caso de la contienda en SUNAT y 12 meses en el caso de la contienda ante el Tribunal Fiscal. Entonces ha beneficiado con este fallo a empresas grandes, ciertamente. Yo he publicado esta mañana en Twitter la relación de las 100 deudas más grandes en controversia. Si uno suma las 50 primeras, estamos hablando de 25.000 millones de soles en la deuda total actualizada a enero. Esa deuda, con seguridad, más del 50% en este momento o a esa fecha eran intereses. Por lo tanto, estamos hablando de por lo menos 13.000 millones de soles en condonación de intereses a esas 50 empresas más grandes. Y ese es el primer daño que causa el fallo del tribunal. Por supuesto, hay otros daños probablemente más graves. Luis Alberto Arias Minaya, ex jefe de SUNAT y un especialista catedrático sobre temas tributarios. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está? Preocupados por este tema que está puesto sobre el tapete en relación a estas disputas que hay entre empresas, grandes empresas que están litigando con SUNAT por el pago de impuestos, ¿no es cierto? Pero el Tribunal Constitucional ha tomado una resolución sobre un caso particular que va a afectar a todos y que me decían ayer, y yo por eso quería confirmar con usted, Luis Alberto, si es verdad, que implicaría que el Estado deje de percibir como 13.000 millones de soles por el tema del cálculo de los intereses. ¿Eso es verdad? Sí, Nicolás, es cierto. Tenemos que poner primero las cosas en contexto. Este es un tema que tiene que ver con impuestos. El Perú es uno de los países en América Latina que tiene la recaudación más baja. Esto se mide con la presión tributaria. Y una de las razones por las cuales la presión tributaria en el Perú es de las más bajas de América Latina es porque tenemos alto nivel de evasión tributaria, principalmente en el caso del impuesto a la renta y del IGB. Entonces, la evasión en el Perú del impuesto a la renta es como de 50%, es decir, de cada 100 soles que debemos recaudar, recaudamos 50. Y la evasión se da en el grande, en el mediano y en el pequeño. Y cuando se da en el grande, en la gran empresa, se da por acciones de planificación tributaria, es decir, de estrategias para pagar menos. Esas estrategias generan en algunos casos contingencias tributarias para las grandes empresas que tienen que litigar con el Estado cuando la SUNAT ha determinado una deuda en este caso. Y las deudas, desde hace más de 50 años y en todo el mundo, se deben actualizar con la tasa de interés, que es el precio del dinero, que es lo que permite mantener en valor la deuda en el tiempo, que no se devalúe, que no se licúe. Y de hace 50 años el artículo 33 del Código Tributario, que es el artículo que está en controversia, dice que la tasa de interés se aplica desde el día que tocaba de pagar hasta el día que efectivamente se paga. Entonces, si yo litigo con el Estado durante 10, 15 o 20 años y esa deuda se dejase de actualizar con la tasa de interés, eso se licuaría rápidamente, perdería valor rápidamente. Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional sin que nadie se lo pida, ha modificado el artículo 33 del Código Tributario y ha dispuesto que los intereses de las deudas se condonan. Es decir, solo se pueden calcular
durante un determinado periodo muy cortito de 8 meses o 9 meses en el caso de la contienda en SUNAT y 12 meses en el caso de la contienda ante el Tribunal Fiscal. Entonces ha beneficiado con este fallo a empresas grandes, ciertamente. Yo he publicado esta mañana en Twitter la relación de las 100 deudas más grandes en controversia. Si uno suma las 50 primeras, estamos hablando de 25.000 millones de soles en la deuda total actualizada a enero. Esa deuda, con seguridad, más del 50% en este momento o a esa fecha eran intereses. Por lo tanto, estamos hablando de por lo menos 13.000 millones de soles en condonación de intereses a esas 50 empresas más grandes. Y ese es el primer daño que causa el fallo del tribunal. Por supuesto, hay otros daños probablemente más graves. Claro, porque ahora el tema es que cuando se prolongan estos procesos es porque hay también una estrategia legal de que así sea, ¿no es cierto? O sea, haces procedimientos, presentas recursos, no te presentas a las audiencias, cambias de abogado, o sea, hay muchos mecanismos para que estos procesos, estos litigios se prolonguen pues años de años, ¿no? Efectivamente, eso es lo que no se dice. Hay un caso público y por eso lo voy a mencionar. El caso de la controversia más grande del Estado peruano es con Telefónica. Eso, la Corte Suprema acaba de emitir el fallo final sobre buena parte de la controversia, que estamos hablando de 3.000 millones de soles. Eso falló en la Corte Suprema hace algunas semanas. De una deuda total de más de 5.000, ya falló sobre 3.000. Esa controversia ha durado en todas sus etapas, SUNAT, Tribunal Fiscal y todas las instancias del Poder Judicial hasta terminar en la Corte Suprema. Esa controversia ha durado 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido una demora del Estado peruano, es decir, que ha habido un funcionario negligente que ha tenido el expediente en un cajón durmiendo durante 20 años para resolver. No es así, no es así. Si una contienda judicial, primero administrativa, de esta magnitud dura 20 años, es porque ha habido un litigio en donde la empresa, naturalmente, defendiendo sus derechos de manera inobjetable, ha utilizado todos los recursos existentes. Ha ido perdiendo y ha ido replanteando y cambiando instancias. Y ha ido ampliando recursos, ha ido presentando pruebas adicionales, ha utilizado todas las estrategias posibles y el Estado peruano ha ido respondiendo. Esa es la razón por la cual esto dura 20 años. Ahora, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que la deuda se debe actualizar solo durante el plazo de 12 meses para la SUNAT y de 9 meses para SUNAT y 12 meses para el Tribunal Fiscal. Es decir, está licuando completamente la deuda, salvo que, le dice, salvo que tú, SUNAT, demuestres, y aquí hay una prueba que es imposible de lograr, demuestres que ha habido mala fe de la empresa para alargar esto. Eso no lo va a poder demostrar nunca la SUNAT, porque evidentemente las estrategias no pueden calificarse con juicios de valor. Uno no puede calificar la estrategia de la empresa que está defendiendo su derecho, ¿no es cierto?, de que si hubo buena o hubo mala fe. Eso es imposible. Ahora, Luis Alberto, de esto, ya pongamos este caso que usted ha puesto sobre el tapete, que es el de Telefónica. Son 5.000 millones de soles en litigio. A la hora de aplicar, digamos que el Estado al final gana sobre los 5.000 millones. Con esta resolución del Tribunal Constitucional, con esta sentencia, ¿cuánto es lo que tendría que pagar? Ya no tendría que pagar los 5.000. Mire, Nicolás, hay que hacer obviamente los cálculos exactos, pero se dice que esa deuda de 5.000 millones tendría alrededor de 3/4 partes en intereses. Por lo tanto, haciendo un cálculo simple, al menos 3.600 millones de soles, ¿no? Sí. Dejarían de cobrarse. 3.500,
3.600 dejarían de cobrarse y solo se cobraría una tercera parte, ¿no? Pero lo peor de todo es que este fallo del tribunal, que nadie le pidió, es retroactivo. Es decir, se aplica para todas las deudas, con independencia de cuándo fueron determinadas y con independencia de cuándo se interpuso el recurso. Y se aplican siempre que las deudas estén en trámite. Y eso es una palabra también bastante poco clara, porque las empresas pueden entender que pueden haber perdido en todas las instancias judiciales y administrativas en el país, pero las empresas tienen el derecho de ir a tribunales internacionales, como de hecho las empresas más grandes en algunos casos han pagado y luego bajo protesto, y luego han llevado el caso a cortes internacionales, lo han llevado al CIADI. Entonces las empresas seguramente van a argumentar que su caso sigue en trámite, y cuando estos casos se discutan, por ejemplo en el CIADI, las empresas van a decir que el Tribunal Constitucional del Estado peruano ha señalado de que las deudas están mal calculadas, ha señalado que me han condonado los intereses. Entonces allí está el grave perjuicio para las finanzas públicas del país. Esto es muy serio, porque no solo es muy grave, no solo pone en riesgo la cobranza de estas deudas en disputa, sino que para adelante es un incentivo, o sea, ha inclinado la cancha en favor de la planificación tributaria, en favor de la elusión y en su caso en favor de la evasión, porque una empresa que pueda medir sus riesgos va a decir no hay problema, mejor dejamos de pagar porque esta controversia la alargamos y se licuará. Por eso es que yo he señalado que el fallo del Tribunal Constitucional es equivalente a una amnistía tributaria, porque cuando uno condona intereses, aunque los sustituya por la inflación, eso es lo que eran las amnistías tributarias en el pasado. Luis Alberto, le agradezco mucho por esta información, y yo creo que esto debería generar a partir de acá una controversia pública, ¿no?, sobre las razones, dicho sea de paso, de esta decisión tan polémica del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, buenos días, Nicolás. Gracias. Luis Alberto Arias, que es un hombre que sabe mucho de este tema, que no tiene además intereses políticos, ni es un enemigo de la empresa privada ni la inversión, todo lo contrario. Pero yo creo que lo que ha hecho es muy serio, y el Tribunal Constitucional le debe por este tema una explicación al país.